Tratando de entender y de explicar quién es Jesús, a lo largo de la historia muchas personas han dado su opinión y muchas de ellas han sido bastante diferentes unas de otras. Algunos han dicho que Jesús era un profeta, otros que Jesús era un muy buen hombre, otros que Jesús era el Hijo de Dios, otros que Jesús fue creado por Dios, otros que Jesús era Dios. Pero en cuanto a saber quién es Jesús, no debemos guiarnos por opiniones de otras personas, sino que para poder responder realmente a esta pregunta debemos de ver qué dice la Biblia sobre Jesús. En nuestra clase de hoy vamos a ver entonces quién es Jesús según la Biblia. Es momento de abrir nuestra Biblia y hoy vamos a leer el libro de Juan capítulo 1 del versículo 1 al versículo 14. Así que ponle pausa a este video, busca en tu Biblia Juan capítulo 1 y versículo 1 y cuando lo hayas encontrado, reanuda el video para que podamos leer la Biblia juntos. Juan capítulo 1 del versículo 1 al versículo 14 dice así. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la unidad anterior vimos a un grupo de hombres a los cuales llamamos los héroes de la fe, personas que Dios usó para lograr grandes cosas, personas que creyeron en Dios y confiaron en Él, y por medio de su fe Dios los llevó a lograr estas grandes hazañas. Pero cada uno de estos hombres tuvo defectos. Cada uno de estos hombres cometió errores. Todos ellos en realidad pecaron. Y si recuerdas, cuando vimos la historia de Adán y Eva, Dios hizo un pacto con ellos dos. Dios les dijo:
yo les voy a dar todo lo que necesiten aquí en el huerto del Edén a cambio de una perfecta obediencia. A este pacto se le llamó el pacto de obras. Entonces, ellos dos fallaron. Adán y Eva fallaron al pacto. Y no solo ellos fallaron, sino que todos los hombres después de Adán y Eva hemos fallado a este pacto. Ninguno de nosotros hemos podido mantener perfecta obediencia a Dios. Por lo tanto, tanto Adán y Eva como todos los que hemos pecado, nos separamos de Dios. Vimos eso en nuestra clase sobre la caída, ¿recuerdas? Entonces, como nadie pudo cumplir a esto, ni siquiera los héroes de la fe pudieron tener una perfecta obediencia. Entonces, Dios envió a alguien que sí pudiera. En lo que acabamos de leer en Juan, vemos que Juan lo llama el Verbo de Dios. Tú ya sabes qué es un verbo. A ver, ¿qué es el verbo? El verbo es una palabra que denota acción o movimiento. Así que Juan llama a Jesús como el Verbo de Dios. La palabra de Dios en acción y movimiento. ¿Sabes? Aquí acabamos de leer que este verbo estaba desde la creación y por medio de él fueron creadas todas las cosas. Si tú recuerdas, fue la palabra de Dios la que creó todo lo que existe. En cada uno de los días de la creación vimos que Dios hablaba y su voz producía vida, su voz producía luz, su voz ordenaba el caos, su voz creaba todo lo que existe. Esa misma voz de Dios que estaba con él en la creación, la que mostraba la voluntad de Dios, lo que Dios quería hacer. Esa voz de Dios, Juan la llama el Verbo de Dios. La voz de Dios, la palabra de Dios que se hizo movimiento. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es la misma palabra de Dios, la misma voluntad de Dios, la misma esencia de Dios, hecho hombre. El versículo 14 dice: el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito de Dios. Acá podemos ver, chicos, que Juan nos está diciendo quién era Jesús. Jesús era Dios hecho hombre, la misma voluntad de Dios, la misma esencia de Dios, la misma palabra de Dios puesta en acción, hecha hombre. Dios nos amó tanto que se despojó de toda su gloria y Él, por amor a nosotros, dejó su gloria y se hizo como uno de nosotros. Pero no dejó de ser Dios. Y a lo largo de la vida de Jesús podemos ver que tenía el poder de Dios en Él. Podía perdonar pecados, algo que solo Dios puede hacer. Conocía los corazones de las personas, algo que solo Dios puede hacer. Pero también Jesús era 100% hombre, un ser humano como nosotros. Sentía frío, sentía sueño y se cansaba, se sentía triste en algunas ocasiones. De hecho, Jesús lloró. Podemos ver entonces que en la persona de Jesús se une Dios y el ser humano. Jesús era 100% Dios y 100% ser humano. Ese era Jesús. ¡Qué persona más impresionante y misteriosa! Es muy difícil entender por completo a la persona de Jesús. Entonces, aunque no entendamos realmente cómo Dios pudo hacerse tan pequeño como un ser humano, podemos creer que así fue por medio de la fe. Y de hecho, en lo que leímos aquí en Juan, Él dice: todos los que creen en su nombre, a ellos les dio la facultad y el derecho de ser llamados
hijos de Dios. Todo lo que nosotros no logramos porque pecamos, todo lo que nuestros errores no nos dejaron alcanzar, Jesús lo pudo alcanzar por nosotros. Y todos los que hemos creído en Jesús, en lo que Él era y en lo que Él hizo por nosotros, a nosotros Dios nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. A los que creemos en Jesús podemos decir que somos entonces hijos de Dios. ¡Cuán grande es el amor de Dios! Que dejó todo lo que tenía, toda su gloria, para hacerse hombre, para habitar entre nosotros y mostrarnos la gloria de Dios, mostrarnos cómo es que debemos de vivir, para que podamos imitar su ejemplo y llevar la vida que Él llevó. En el versículo 18 de Juan capítulo 1, del que acabamos de leer, este verso dice así: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces, como a Dios nadie lo ha podido ver, no hemos podido ver cómo es Dios en realidad, Dios decidió mostrarnos cómo es Él por medio de Jesús. Así que cuando vemos que Jesús amaba, podemos entender que Dios es amor. Cuando vemos que Jesús enseñaba, podemos escuchar en las palabras de Jesús la voluntad de Dios. Jesús es Dios. Jesús es la forma de Dios que nunca nadie había podido ver, mostrada a todos nosotros. ¿Quién era Jesús? Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era Dios. Y cuando vemos entonces el nacimiento de Jesús, cuando vemos cómo nació en un establo, en un lugar humilde, podemos entonces celebrar ese momento en el cual Dios, el Verbo de Dios, la voluntad y la esencia de Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él era Jesús, 100% hombre, 100% Dios.